Amado Padre, hoy vengo delante tuyo, Señor, y hoy venimos delante tuyo, para que tú primeramente trabajes en nuestro corazón, Dios, y nos permitas ser alimentados, Señor, con un corazón dispuesto, hambriento de tu palabra, Dios. Ser fortalecidos, ser animados, ser también exhortados, Señor, con tu palabra, Dios. Oro para que tu Espíritu Santo me guíe, Dios. Dependemos 100% de ti, Señor. En cada momento, Señor, que predicamos tu palabra, es tu Espíritu quien hace la obra, Señor. Ayúdame, Señor, guíame, Padre Santo, y que sea esta palabra alimento para nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, nuevamente vamos a ir a la carta de Filipenses para que usted anote allí y recordemos un poquito de lo que hemos venido hablando, aprendiendo y en lo que hemos sido exhortados acerca de la carta de Filipenses. Vayamos al capítulo 1 y vamos a dar lectura desde el versículo 18 hasta el versículo 26. El versículo 18 fue parte de la última enseñanza, pero quiero que lo leamos para que podamos continuar, digamos, con esta idea que Pablo está hablando. El versículo 18 dice: entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. El versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es eso mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto rápidamente, o de qué es o cuál es el contexto de esta carta. Pablo encarcelado, recordemos, porque es importante hacer énfasis en la situación en la que él está escribiendo. Escribe esta carta, ¿sí? Él está esperando una sentencia, él está esperando que decían su situación legal. Y él escribe esta carta, y no solo esta, sino otras más, y escribe a una iglesia en Filipo, una iglesia de los filipenses que han de alguna u otra forma apoyado en el ministerio de Pablo en sus diferentes misiones, en sus diferentes viajes, lo han animado y han cuidado de él. Miremos el versículo 12, que no lo leímos ahorita, pero miremos el versículo 12. Dice él al comienzo, dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, es decir, esta circunstancia, que está encarcelado en Roma, que está esperando una situación, que está privado de su libertad, y esto ha dado un resultado. Vimos anteriormente que el resultado fue el avance del Evangelio. El avance del Evangelio no solo dentro de la casa del César, es decir, de la parte más importante a nivel política y social de la época en Roma, sino adicional también en toda la ciudad de Roma, animando a los hermanos a predicar. Dice el versículo 14, al final dice: por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor.
Mire lo que la situación de Pablo, al estar encarcelado, está impactando, y ese es el propósito de Dios para su situación, impactar de una manera especial la ciudad de Roma. Desde la guardia pretoriana, lo veíamos desde los soldados, desde la élite, desde lo más interno de Roma, hasta toda la ciudad con la iglesia. Algunos criticaban a Pablo, algunos tal vez predicaban a Cristo, ¿cierto? Pero estaban criticándolo, estaban diciendo, bueno, y tal vez ese Pablo allá en la cárcel, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el Cristo que enseñas? Y mírelo, está allá, ¿quién sabe qué hizo? Pero él dice que sus prisiones son a causa de Cristo. Y él sabe que esas prisiones o esas circunstancias tienen un propósito mayor. Ahora el versículo 18 que leíamos responde a esa situación. Él dice entonces que de todas maneras, ya sea o fingidamente o en verdad, Cristo está siendo proclamado en toda la ciudad de Roma. Él está comunicando a los filipenses su situación y cómo esto está dando fruto en toda la ciudad de Roma. Esto es un poco para que recordemos el contexto, para que recordemos la situación en la que él está, porque constantemente leyendo Filipenses nos va a dar mucha luz, nos va a aclarar muchos de los textos, de los versos que está escribiendo, el entender cómo lo está escribiendo, desde dónde lo está escribiendo. Algo importante también que hay que hacer énfasis es que nosotros leemos las cartas y las dividimos de alguna otra forma, le damos una estructura, unas divisiones, y en el ejercicio, digamos, de nosotros, los que estamos en la labor de predicar la palabra, en el ejercicio que hacemos de estructurar y de definir qué pasajes, lo hacemos pensando en un elemento completo o en una lectura general de la carta. Las cartas, como un correo electrónico, por más largo que sea, o cualquier otra comunicación que le dan a usted no la lee por partes, usted no se demora varios días leyéndola por partes, así que los animo, mis hermanos, también, a que leamos la carta de Filipenses. Son solo 4 capítulos, 2 hojitas de su Biblia. La leamos como una carta completa y podamos estar constantemente recordando estas cosas. Hoy vamos a ver puntualmente el versículo 19 al 26. Y lo que vemos allí en esta parte, lo que nos muestra en esta parte es cuál es la confianza que tenía Pablo para escribir estas cosas, en qué confiaba él. He titulado este sermón, Cristo, nuestra confianza y seguridad por encima de todo. Nuestra confianza y seguridad por encima de todo. Cuando hablamos de confianza, se me viene a la cabeza, o les pregunto más bien, ¿qué se les viene también a ustedes a la cabeza? ¿En qué cosas confían? ¿En qué cosas tienen depositada su confianza? En las cosas prácticas, ¿no? Digamos, vamos a ver en lo fundamental de nuestra vida, dónde está puesta nuestra confianza y dónde Pablo tenía nuestra confianza. Pero para entender un poco esa seguridad que nos brindan ciertos elementos, por ejemplo, ¿cuál es su confianza al estar hoy usted aquí de que sus cosas en su casa están seguras? O usted le echó llave a la puerta, o que hay un celador. Usted tiene una confianza en ciertas cosas, ¿sí? Hay una seguridad que nos brindan ciertas cosas. Hablaba esta mañana con los hermanos de las 8. Hoy en día tenemos, no sé si es algo bueno, positivo o algo negativo, pero depositamos demasiada confianza en la tecnología. Hoy en día creo que usted, la mayoría de su información, contactos, información bancaria, está a la mano de su celular. Y confiamos que si lo tengo acá, entonces ahí, ¿sí? Esa es nuestra confianza. O salimos y se me quedó el celular y nos devolvemos por el celular. Tenemos una falsa confianza, por decirlo así, en estas cosas. Pero es una idea de confianza. Hay otro tipo de confianza que habla más de nuestra relación también como hermanos, o la parte relacional del humano, y es la confianza entre unos y otros. Y aquí hay un juego que me gusta, pues que hacemos a veces con Benjamín, que sé que muchos lo han hecho, y es ese juego de confianza, ¿sí? Donde alguien se para detrás y
le dice, tranquilo que yo lo agarro y usted se va para atrás y usted lo agarra. Entonces, a los niños les parece divertida la sensación y que uno esté más cerca, más lejos, que uno a veces los agarre por acá a punto de caerse, pero él tiene una confianza, él sabe que su papá no lo va a dejar caer. Si él estuviera jugando con otro niño, créame que él no va a tener la misma confianza. Él sabe que el otro niño le va a hacer la broma. Pero él tiene una confianza de que nosotros como padres lo vamos a agarrar, lo vamos a sostener. Y la primera parte en la que vive este sermón habla acerca de la base de nuestra confianza. ¿Cuál es la base de la confianza en la que tenía Pablo al escribir estas cosas, al estar encarcelado? Vamos a leer del versículo 19 al 21. Dice, porque sé, es decir, que él está seguro de algo, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Cristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o muerte. Versículo 21, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta porción que leemos, Pablo nos da, también le escribe a los filipenses y les da una enseñanza práctica de algo que él había escrito antes. Mira lo interesante, él está en Roma, encarcelado, escribiéndole a los filipenses acerca de algo de lo cual él está seguro, acerca de su confianza, pero años atrás había escrito una carta a la misma iglesia de Roma, donde ahora estaba encarcelado, hablándole algo acerca de cuál era su confianza. Si usted quiere anotar, vamos a leer allí Romanos 8:28. Búsquelo allí en su palabra. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Creo que es un texto que muchas no lo recuerdan. Y siempre decimos, sabemos que todas las cosas nos sirven para bien o nos cooperan para bien. Pero esto tiene un fin y esto tiene un propósito. Dice que conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios. Pero lo interesante aquí es que Pablo, una vez más en su ministerio, está viviendo una situación difícil, está siendo encarcelado, siendo privado de su libertad, de muchas comodidades. Por más de que estuviera guardado por la guardia pretoriana, por más de que estuviera tal vez en un lugar más decente, por decirlo así, él está privado de su libertad, él está encarcelado. Pablo, una vez más, muestra de forma práctica esa verdad que escribió hace unos años, o que había escrito hace unos años, a los romanos, a la iglesia de Roma. Y aquí vemos 4 cosas importantes. Aquí me gustaría que resaltáramos, yo le he llamado fundamentos o pilares. Son 4 pilares en los cuales Pablo descansa y en los cuales Pablo pone su confianza. Así como decíamos acerca de la confianza del juego, ¿cierto? Los niños tienen una confianza en sus padres y los van a agarrar, o nosotros tenemos una confianza en ciertas cosas o una seguridad en ciertas cosas. Aquí vamos a ver, Pablo nos muestra 4 cosas importantes, 4 pilares que sostienen, como si fuera una plataforma, que sostienen la confianza de Pablo. Independiente de lo que pase, su seguridad y su confianza está cimentada sobre estas cosas. La primera, si usted quiere anotar allí, la oración por sus hermanos, la oración de sus hermanos, la oración. El segundo, la provisión del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, también lo podría anotar así. El tercero, la mirada puesta en Cristo, su mirada, su objetivo puesta en Cristo. Y el cuarto, Pablo tiene la claridad de la voluntad de Dios, él sabe cuál es el propósito de Dios. Vamos a ver un poco estas 4. La primera, la oración de sus hermanos. Dice el versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes.
En todas las cartas de Pablo, si usted revisa, vemos cómo él inicia con un saludo, pero continúa con una oración por sus destinatarios. Pablo es insistente en la oración. Pablo entiende la importancia de orar unos por otros. Él inicia sus cartas orando por sus destinatarios, pero también ruega en sus cartas para que oren por él, para que oren y lo sostengan. Mira lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 15:30. También vaya allí, vamos a estar yendo a Romanos y a otras cartas de Pablo, así que téngalo allí separado. Romanos 15:30. Recordemos, esta carta a los romanos la escribió unos años antes y les decía a la iglesia de Roma: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librada de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Él está pidiendo a los de Roma para que oren por él, para que rueguen por él. En Efesios también vemos lo mismo, Efesios 6, tal vez una hoja antes en su Biblia, Efesios 6, 18 y 19 dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ojo al 19, dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ahora piense por un segundo esto. La carta de Efesios, los estudiosos también la ubican dentro del encarcelamiento de Pablo allí en Roma. O sea que él estaba escribiendo antes a los de Éfeso, diciéndoles: oren por mí, para que no tenga temor de dar a conocer el misterio del Evangelio, que no tenga temor de dar a conocer en dónde estoy, en mi situación, con estos guardas, con estos soldados, con este tipo de personas, que no tenga temor de hablar el Evangelio. Muchas veces tenemos ese temor de hablar del Evangelio en diferentes circunstancias, a diferentes personas. Nos da miedo, tal vez nos da pena qué pensarán o qué dirán, o etcétera, etcétera. Pero miren cómo él se apoya en la oración de sus hermanos. Otros textos también del mismo apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:25, si lo quiere anotar allí. Dice: hermanos, oren por nosotros. Le estaba escribiendo a los de Tesalónica que oraran también por su ministerio. Y en 2 de Tesalonicenses también, capítulo 3, versículo 1, les dice: finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Constantemente, mis hermanos, constantemente, Pablo acude a la oración de sus hermanos, no solo a su oración, no solo él ora por sus hermanos, sino acude a la oración de sus hermanos por él, por su ministerio. Así que, si viéramos esta idea de 4 vigas o 4 fundamentos que sostienen la confianza y la plataforma en la cual está parado Pablo, la primera sería la oración de sus hermanos. La oración, mis hermanos. Eso nos debe animar a orar unos por otros. Como les decía, los miércoles oramos unos por otros. Pero que no se quede solo de un domingo, de un miércoles, sino es una constante del creyente estar orando por sus hermanos, estar orando por la necesidad de otros, por los anhelos, por las dudas, por las luchas, por las aflicciones. Y aquí lo más importante, no solo nos lleva a orar unos por otros, sino, si usted se da cuenta, Pablo está abriendo su corazón y su situación. Él tiene una reflexión acerca de la vida y la muerte muy profunda y se la expone a sus hermanos de Filipo en esta carta. Les escribe porque es una carta íntima. Recuerde que ellos siempre han apoyado el ministerio de Pablo. Ellos conocen quién es Pablo. Ellos han enviado hermanos a visitarlo. Son cercanos. Y Pablo les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe acerca de este pensamiento, de esta batalla que tiene, pero les ruega que oren por él. Esto también nos lleva o nos debe llevar
a romper esa burbuja o ese escudo que a veces ponemos como creyentes para no decir, hermano, ore por mí. Hermano, estoy en esta situación, estoy afligido, estoy aburrido, estoy angustiado, estoy cansado, ore por mí. Y yo le pregunto de manera también de reflexión, ¿cuántas veces en este año que ya casi termina, ya estamos en lo último del año, cuántas veces usted llama a un hermano o le escribió diciéndole, hermano, ore por mí, tengo esta situación en el trabajo tan pesada, ore por mí. Hermano, me siento angustiado, ore por mí, por favor. Créame, cuando usted le pide eso a un hermano, y es algo en lo que nos hemos exhortado con muchos hermanos, eso no se va a quedar solo en responder en un emoji o en responder en sí, estaremos orando, no. Estamos siendo animados de que en ese momento podamos parar lo que estemos haciendo y orar por ese hermano, anotarlo y en la noche orar con nuestra familia por ese hermano. Porque estamos en una vida, en un camino donde tenemos aflicciones, tenemos dolores físicos, dolores emocionalmente, luchamos con nuestros corazones, con nuestra angustia. Y aún cuando parece que nos sentimos bien o que estamos en comodidades, debemos orar. Debemos pedir también que oren por nosotros, para que Dios cuide nuestro corazón. Esto me lleva al segundo punto, que es la provisión del Espíritu. Porque fíjese en cómo está escrito, Pablo confía en la oración de sus hermanos, pero confía porque hay un elemento mayor a esa oración, o hay un elemento que es lo que le da poder a esa oración, o lo que hace efectiva esa oración. Dice, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. La provisión del Espíritu. Mis hermanos, nosotros hemos sido beneficiados porque no solo se nos ha dado salvación por medio de Cristo, sino que Él ha prometido que nos ha dejado un consolador, nos ha dejado a uno que estará con nosotros por siempre. Juan 14:16, en las palabras de Cristo, dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Pablo sabe que por más de que está en esta situación, alejado de sus hermanos de Filipo, a kilómetros, él sabe que no está solo. Aunque físicamente, por muchas noches, se haya sentido solo en su espíritu, en su pensamiento, por más de que estuviera rodeado de guardias, por más de que estuviera rodeado de gente, él pudo haber sentido soledad en ese momento. Pero él tenía una confianza, él sabía, uno, que sus hermanos oraban por él, pero que había una provisión del Espíritu Santo, que esas oraciones eran efectivas en su vida por medio del Espíritu Santo, que es el Consolador. Su confianza está puesta en la promesa del Espíritu Santo, que guía y que protege, da protección a los hijos de Dios en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del camino, en medio de esta vida. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la mejor compañía que usted puede tener en su vida. Cuando usted está solo, cuando usted esté angustiado, recuerde esta palabra. Claro, no lo vemos en ese momento, pero sabe cómo se manifiesta ese amor por medio de su hermano. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted lo llaman, cuando usted le dan un abrazo, hay una manifestación de ese amor de Cristo hacia nosotros. Pero principalmente entendemos, y Pablo tenía su confianza, en que el Espíritu de Dios habitaba en él, que él no estaba solo en esa lucha. Eso le da un propósito mayor a cualquier situación. Me gustaría leer Romanos 8:9, volviendo también a la carta de Pablo que escribe a los hermanos en Roma. Dice, sin embargo ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes.
Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Él está hablando que a través de Cristo, mi hermano, usted y yo, por creer en el sacrificio de Cristo, por creer que hemos sido perdonados por medio del sacrificio de Cristo, Dios ha depositado su Espíritu en nosotros. No estamos solos. Cuando estamos allí en angustia, meditando en la noche, o tal vez no podemos dormir y son las 2 de la mañana, dándole vueltas a algo, a un pensamiento, a algo que nos preocupa, recuerde, mi hermano, no estamos solos. Somos hijos de Dios y se nos ha dado por medio de Cristo al Espíritu, en las palabras de Pablo, el Espíritu de Cristo. Y mire qué hermosa es la palabra de Dios, mire cómo se van conectando las cosas. Al comienzo de esta sección les estaba comentando que Pablo estaba enseñando de forma práctica algo que ya había escrito en Romanos 28, y es que todas las cosas cooperan para bien. Había hablado un poco de que él estaba dando, digamos, ejemplo de lo que les había enseñado. Pero vaya a este texto, vamos a este texto y leemos los versículos anteriores. Él puede decir, Romanos 8, 26 al 27, él puede decir, o Pablo puede llegar a esta conclusión de que todas las cosas cooperan para bien por una razón específica. Miremos el 26. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y después de ver cómo eso le da fundamento a lo que va a decir, sí podemos continuar diciendo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Él confía en los recursos del Espíritu Santo. Él confía en que el Espíritu Santo sostiene su vida. Él confía que aún cuando estamos en momentos tan profundos, tan amargos, con tanta angustia, que ni siquiera sabemos cómo orar, que ni siquiera salen palabras de oración hacia Dios de nuestra boca, Él confía en que el Espíritu Santo intercede por usted, por cada uno de los hijos de Dios. Y eso es lo que nos anima, eso es lo que nos da fuerza, y eso es lo que mantiene la confianza de Pablo en esta situación, a pesar de cualquier situación. A pesar de una situación de muerte o de vida, como lo está reflexionando aquí Pablo. Pero hay algo también que se va sumando. Primero las oraciones de nuestros hermanos, la obra del Espíritu Santo, la esperanza de que no estamos solos y que el Espíritu Santo nos ayuda, nos anima, pero también la mirada puesta en Cristo. Esto nos lleva a levantar nuestra mirada y no ver nuestra situación, no preocuparnos, no pensar si seguimos con esa idea, esta plataforma y estos pilares. Pablo no está preocupado en si se va a caer, en cómo está el terreno, él está con su mirada puesta en Cristo. Miremos el versículo 20, la primera parte, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo tiene una esperanza clara de poner su mirada en Cristo porque confía, él ha vivido por Cristo, él ha dado su vida por el ministerio y el evangelio de Cristo. Y aquí es interesante notar que la palabra que usa Pablo en este contexto es su anhelo, de su esperanza. Mire cómo comienza el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza. En el original es una sola palabra. Es una sola palabra que habla, es una expresión de cuando alguien está como en una multitud o está en algún lugar donde necesita pararse, levantar su cuello, levantar su cabeza y mirar para dónde va, o mirar a quién está buscando. Es esa la expresión. Si a usted le gusta anotar, la palabra es
apocaradoquía, que está compuesto de dos, capa o cara, que es cabeza, y doqueo, que es el sentido de vigilar. Es la idea de levantar la cabeza y no estar mirando ese contexto, esa situación o este detalle, sino es estar puesto en un objetivo, su mirada en un objetivo, y de una manera intensa. Porque el sentido de que habla de la palabra vigilar es de una manera pendiente, es de una manera no dejándose desconcentrar o dejándose perder, que es lo siguiente que él habla. Él dice que esa esperanza está puesta en que él no será avergonzado, de que, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Y esta palabra avergonzado no es de esa vergüenza que uno siente cuando comete un error o cuando se cae o cuando pasa algo. No, esta vergüenza de lo que habla es que él no será avergonzado o no será defraudado cuando pone su mirada allá, cuando él tiene ese anhelo y esa esperanza de mirar a Cristo, de poner su objetivo claro, él no será defraudado. Hay otras traducciones que lo dicen que no será confundido. Diría, en que nada seré confundido, es decir, él no va a dejar que esa mirada que tiene puesta, ese objetivo, sea distraído o sea confundido por otras cosas. Cuando un caminante, cuando alguien camina por un sendero, por un bosque y tiene un objetivo claro, él sabe que no se debe dejar distraer, tal vez por otros caminos, tal vez por otras señales, por otras cosas, sino él tiene una mirada puesta. Y muchas veces cuando el bosque es tan profundo, lo que vemos es que buscan un lugar alto y vuelven y hacen lo que dice aquí Pablo, levantan su cabeza para mirar hacia dónde va el objetivo, para mirar hacia dónde necesito ir. Es un tema de supervivencia. Es un tema de supervivencia y en este caso nos lo muestra Pablo acerca de su momento en el que está. No está tratando de sobrevivir a un bosque, a un camino, sino está tratando de sobrevivir a su situación en la cual él dice que está en la mitad de la vida y la muerte. La palabra de Dios nos dice que somos peregrinos en esta tierra. Vamos por un camino. Pero tenemos que tener un objetivo, como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí? Necesitamos tener un objetivo, necesitamos saber para dónde vamos. Y muchas veces, mis hermanos, vamos en este camino y nos distraemos. Como él dice acá, nos confundimos, nos distraemos con cualquier cosa. Si usted tiene hijos, esta ilustración sé que la va a entender y si no, igual algún sobrino o alguien lo ha visto que ha pasado. Muchas veces estamos en un centro comercial con nuestros hijos o en una tienda y a ellos les encanta, uno les dice que vayan al baño antes de salir, pero a ellos les encanta ir al baño cuando estamos afuera. Eso sí es regla general y los papás lo sabemos. Les da chichi cuando no debe ser, pero o cuando nosotros no queremos más bien. Pero estamos en la mitad de un centro comercial o de una tienda y el niño dice, papá, tengo chichi. Él tiene un objetivo y nos dice a nosotros, papá, tengo chichi. El objetivo de usted como papá es buscar el baño, ¿sí? Usted tiene claro ese objetivo, usted dice, listo, vamos para el baño. Coge al niño usted y vamos para el baño. Pasa por una tienda de juguetes y al niño se le olvida que tiene chichi, estoy seguro. Él se va a quedar ahí, papá, mira este juguete, papá, mira este carro. Él se distrae con esas cosas, pero el objetivo suyo está claro. Si él se queda ahí, ¿qué va a pasar? Se va a orinar ahí, le va a tocar a usted cambiar sus planes, no sé. Muy pocos, creo que a cierta edad ya tenemos ropa de cambio de los niños, pero si él se queda ahí, se orina ahí. Hay un objetivo claro en ese momento. Nosotros muchas veces somos como ese niño. Andamos por la vida, vamos en este camino y nos distraemos con cualquier cosa. Nos dejamos deslumbrar por las cosas de este mundo, sean buenas, sean malas, nos dejamos deslumbrar. Y mis hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué hace además
a través de su palabra, a través de su iglesia, con diferentes medios. Agarrarnos y aclararnos, hijo. En este caso, con el ejemplo del niño, hijo, vamos al baño, por favor, no te distraigas, vámonos. Cristo nos muestra a través de su palabra, Dios nos muestra a través de su palabra, el Espíritu Santo nos recuerda su palabra. No nos distraigamos, tengamos la mirada puesta en Cristo. El cuarto fundamento o pilar de los nombres que yo les he puesto, me gusta esta idea de que es como una plataforma sostenida por cuatro vigas, por cuatro verdades que Pablo vive y en las cuales él tiene su completa confianza. Y la cuarta es la voluntad de Dios, el conocer el plan y el propósito de Dios para su vida. Versículo 20, la última parte dice, ya sea por vida o muerte. El versículo 21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está en un problema donde está teniendo unos pensamientos profundos acerca de qué va a pasar con él. Él está diciendo porque no le han dicho cuál es su sentencia, él está esperando que se pronuncien, que le digan, bueno, ¿y qué va a pasar? Él en esos momentos recuerda cuál es la voluntad de Dios. Su confianza absoluta no está en el veredicto que van a dar, su confianza absoluta está en la voluntad de Dios. ¿Y cómo llegamos a esa certeza? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a esa certeza en la cual Pablo está parado y está tranquilo y además versículos más adelante nos va a dar esa respuesta ante esa solución o ese pensamiento conflictivo que tiene? Pablo ha llegado aquí, mis hermanos, a este punto de su ministerio, habiendo recorrido y vivido muchas de estas aflicciones, una y otra vez. Esto es lo que lo ha formado y lo veíamos en enseñanzas pasadas. Son estas cosas las que forman nuestra fe, las que hacen crecer nuestra fe. Porque tenemos claridad, lo que veíamos en Romanos 8:28, tenemos claridad que lo que vivimos, mis hermanos, no es por un propósito propio, no es por una exaltación propia, sino que es por la voluntad y el propósito de Dios, que las cosas que vivimos, las cosas que pasamos, obran para bien. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito? Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 18 nos dice, lo vimos en el retiro, dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, es decir, hay un propósito, sea que su jefe sea un tipo que lo odia porque usted es creyente o un tipo porque se la tiene montada. Hay un propósito, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El propósito de nuestras vidas, de cada cosa que sucede en las vidas del creyente, de los que son hijos de Dios. El propósito es Cristo, el propósito es exaltar a Cristo. Mira el 18 de Colosenses 1, dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es la iglesia, perdón. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Mis hermanos, Cristo es nuestra cabeza, Cristo es el propósito de nuestras vidas. Exaltar a Cristo, esto lo tenía claro Pablo, lo vemos en diferentes momentos de sus cartas, lo vimos acá cuando él habla en el versículo 12, quiero que sepan hermanos que mis circunstancias en que me han visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. ¿En el Evangelio de quién? De Cristo, en glorificar a Cristo. Esta es la reflexión final que él hace en este momento donde está teniendo este pensamiento, porque muchas veces pasamos por encima de este texto y no vemos lo que está alrededor y decimos, sí, gloria a Dios, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, y pasamos por alto, pero alrededor de esto es un pensamiento profundo de Pablo que resuelve o que termina en entender
que no importa realmente su vida, no importa su cuerpo, no importa qué va a pasar con él, sino que lo que importa es que sea exaltado Cristo. No se trata de nuestras vidas, el Evangelio no se trata de solucionarle la vida a un cristiano, de que Dios le va a solucionar a usted la vida, de que Dios le va a dar a usted casa, carro. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de exaltar a Cristo. Y si por Cristo tenemos que pasar por una situación difícil, tenemos que pasar por angustia, gloria sea su nombre. Porque nos está formando, porque está sacando lo peor de nuestro corazón para hacernos a la imagen de la cabeza, de su cuerpo, de su iglesia. Una frase que me llamó muchísimo la atención de un comentarista bíblico que quisiera repetirla o comentarla es: la meta final de Pablo no es vivir ni morir. La meta final de este texto, de lo que nos está hablando acá Pablo, no es vivir ni morir, sino ver a Cristo magnificado sin importar lo que suceda. Ver a Cristo magnificado sin importar lo que suceda. Lo que nos muestra aquí Pablo es que sin importar si su situación se resuelve como usted quiere que se resuelva, sin importar, lo que nos debe llevar la palabra, lo que nos debe animar en nuestros corazones, es a mirar cómo magnificamos, cómo exaltamos más a Cristo. Mis hermanos, eso, por medio de esta palabra, eso nos ayuda a resolver cualquier conflicto, cualquier situación, decisión, angustia en la que vivamos. ¿Qué refleja más a Cristo con la decisión que quiere tomar? No se trata de mí, no se trata de mi angustia. Aquí Pablo no les está escribiendo: mis hermanos, es que tengo ampollas en la espalda de dormir en el piso, de dormir en este lugar. Es que tengo hambre, deseo comer buena comida, deseo asearme de manera correcta. Él no está hablando de estas angustias. Él habla de que todo apunta a glorificar a Cristo, de que su vida quiere glorificar a Cristo. Él confió, amó, sirvió, testificó, en todos sentidos, dedicó y dependió su vida a Cristo. Su única esperanza, su único propósito en la vida de Pablo, la única razón de vivir para Pablo era Cristo. Viajó por Cristo, predicó por Cristo, fue perseguido y encarcelado por Cristo, y al final, si es la decisión de Dios, moriría por Cristo. Miren lo que resulta en la vida práctica de Pablo, este pensamiento. Miren lo que resulta. Esto me lleva a mi segundo punto. Muchas veces, cuando pensamos en este texto, no vemos esta porción del 22 al 26, porque es el resultado de la confrontación y el pensamiento en el cual está Pablo allí pensando. Ahora, esto no es un pensamiento que sea instantáneo. Él lleva posiblemente, según los estudiosos y los historiadores, 2 años allí encarcelado. 2 años meditando posiblemente acerca de estas cosas. Pero miren lo que resulta su pensamiento y su conclusión de glorificar a Cristo. Versículo 22 dice: pero si el vivir en la carne, y acá se refiere vivir no en su carne pecaminosa, sino vivir en este mundo, si vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Él dice: si quedarme aquí con mis hermanos también es una labor fructífera, algo que va a dar fruto en mis hermanos, pues no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado. Esta palabra de estar apremiado es una palabra como de estrechez, como de estar alguien que camina en un sendero donde al lado y lado tiene roca, no tiene más opción sino seguir derecho en línea recta. Él dice que se siente apremiado, en otras traducciones dice que se siente estrecho. Dice: porque en ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Es decir, él aquí nos está mostrando que claramente tiene una esperanza eterna en las promesas de Cristo, en que estaremos en el cielo y ya no habrá sufrimiento. Por eso dice que es mucho mejor, por eso dice con ese anhelo. Pero mira el 24, dice: sin embargo,
Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Es más necesario por causa de los hermanos de Filipo. Es más necesario por mis hermanos de la iglesia. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Miren lo que resulta este pensamiento de Pablo. En entregar su vida y servir a su iglesia, en servir a sus hermanos. Está convencido, es decir, él sabe y tiene certeza, no de que vayan a decir que Pablo va a ser liberado porque fue muy buen preso, porque se comportó bien, porque fue muy decente, no. Él está convencido que hay un propósito mayor y que el propósito mayor es que él siga en esa circunstancia a pesar de la aflicción, porque eso hará que haya un progreso en gozo en la fe de sus hermanos. ¿Cuántas veces, pasando por una aflicción de esta, nos olvidamos de nosotros mismos y meditamos cómo puede esta situación ser de ayuda, ser de enseñanza, Para finalizar, mis hermanos, oramos unos por otros para el progreso y gozo en la fe de nuestros hermanos en Cristo, para que usted y yo seamos progresados en la fe en Cristo, avancemos en este camino. Confiamos en la obra del Espíritu Santo, confiamos en la compañía del Espíritu Santo para que sea quien nos anime, quien nos fortalezca, quien nos ayude también a servir a otros hermanos, a animar a otros hermanos. Ponemos nuestra mirada en Cristo solo con el objetivo y con el entendimiento de que no vamos solos. Este no es un camino de individuos, de llaneros solitarios. Este es un camino de su cuerpo, de su iglesia. Cuando algún hermano se distrae, también tenemos esa labor de animarlo y poner su mirada en Cristo. Poner su mirada en lo único que nos da vida. Confiamos en la voluntad absoluta, soberana y perfecta de nuestro Dios. Y no de manera individual. No de manera individual. Su plan y su propósito no está, como lo veíamos, basado en una individualidad. No está a título personal, sino es por su cuerpo y es por su iglesia. Hay un propósito para cada uno de nuestros hermanos, hay un propósito para cada uno de los miembros de esta iglesia. Y como miembros, esos propósitos nos animan. Esos propósitos también nos afectan cuando pasamos por angustias, nos duelen, porque somos un cuerpo. Y termino con esta pregunta, que es el título del sermón. ¿Es Cristo nuestra confianza y seguridad por encima de todo? ¿Es Cristo realmente nuestra confianza? Si mañana perdiéramos absolutamente todo, ¿es Cristo nuestra confianza? Y lo segundo, en la práctica, la respuesta práctica como lo hizo Pablo. ¿Cómo es mi respuesta práctica ante esa confianza? ¿Cómo es mi vida en esta iglesia? ¿Cómo es mi vida con la iglesia en general de Cristo? Con el interés por las misiones, con el interés por el progreso del Evangelio. Son preguntas para meditar, son preguntas para que nos cuestionemos, para que veamos y evaluemos cómo podemos avanzar en tener esos fundamentos claros que Pablo nos enseña. La oración, nuevamente lo repito, la obra del Espíritu Santo y la certeza de la esperanza del Espíritu Santo. Nuestra mirada en la cruz de Cristo y en la obra de Cristo. Y la voluntad de Dios, el propósito perfecto de la voluntad de Dios. Antes de que cantemos y le adoremos, quisiera que cantemos el Salmo 23, pero quisiera que lo leyéramos. Abra su Biblia y lea el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor,
Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Mis hermanos, nuestra esperanza está puesta en el pastor, en el cual está exaltando este salmo de David. El Señor es nuestro pastor, Cristo es nuestro pastor. Cantémosle y honremos a Cristo con este salmo.